Le damos al Señor la gloria, la honra, porque está con nosotros. Él es bueno, hermanos, y no nos desampara, siempre está en favor de su pueblo. Voy a invitarles que vayamos a la Biblia y busquemos en el libro de los Salmos. Y busquémonos el Salmo capítulo 15. Sean muy bienvenidos, bienvenidas las amistades que tenemos entre nosotros y también aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Dios les bendiga ahí donde se encuentran. Salmo número 15. Ahí leeremos hoy la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra así: Jehová, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ese es el que va a habitar en el tabernáculo de Jehová. La gente, hermanos, con esas descripción o cualidades o características, es la gente que va a habitar o va a vivir con el Señor. Vamos a orar y vamos a entrar a la predicación. Señor, aquí estamos una vez más, Señor, y te damos la gloria y te damos la honra. Eres bueno, Señor, y no hay nadie como tú, Dios. Mira, Dios, te pido que me apoyes, que me respaldes y me concedas predicar tu palabra, Señor, predicarla, Dios Santo, totalmente en tu nombre. Y, Señor, que todo lo que se hable aquí sea porque tú querías que se escuchara. Señor, permíteme hablar con libertad, con la gracia, con la autoridad de tu Espíritu Santo. Y que todos los que estamos presentes aquí recibamos esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora tomen asientos, hermanos. Asiento. Sentimos la presencia de Dios en este lugar, hermanos. Dios está con nosotros. Esta reunión no es una reunión normal como la tendría cualquier grupo de personas en otro lado. Aquí está el Espíritu de Dios en este lugar, está la presencia del Espíritu Santo y eso cambia el ambiente, eso cambia la atmósfera en este lugar porque Dios está aquí. Y todo lo que oigamos hablar en esta tarde será lo que Dios quiso que se escuchara, hermanos. Le dije a 3 predicadores para que ocuparan este lugar hoy, a 3. Y entonces no se pudo. Entonces, de alguna manera Dios ha de haber dicho, siervo, hazlo tú. ¿Verdad que sí? Y entonces yo le dije a Dios, Señor, en tu nombre lo voy a hacer otra vez. El tema para hoy, características de los que vivirán con Dios. Oiga eso, características de los que vivirán con Dios. Será nuestro tema, características de los que vivirán con Dios. Comencemos. Este salmo pertenece a un pequeño grupo de salmos. Usted sabe que hay diferentes salmos. Y los salmos se clasifican en diferentes géneros. Entre todos, este salmo pertenece a un pequeño grupo de salmos cortos.
cortitos, que tienen entre 6 versículos, 7 versículos. Por ejemplo, usted mira Salmo 11, comienza bien cortito. Hasta el 15, cortito. Ya después como que vuelven otra vez a tomar un número, un versículos normal, y vuelven a crecer, y andan otros más pequeños por ahí, pero estos, del 11 al 15, todos son chiquititos. ¿No se habían fijado en eso? 6 versículos, 7 versículos. Es un grupo de salmos que son cortos. Y este salmo pertenece, hermanos, pertenece al género que se le conoce como los salmos litúrgicos. ¿Cuáles son los salmos litúrgicos? Salmos litúrgicos. Hace unos días prediqué en este lugar y decíamos que, o predicábamos de los salmos graduales o de peregrinación, que también son otros, se utilizaban para otras ocasiones, pero este pertenece al género de los litúrgicos. ¿Y por qué litúrgico? Bueno, porque este salmo, al pertenecer a este género, debo decir que este salmo era de aquellos salmos que se utilizaban para desarrollar los cultos en el tabernáculo, en el templo, en Jerusalén. Eran, hermanos, este salmo era como hoy día nosotros acostumbramos ciertos cantos bien conocidos. Pero fíjense algo, al decir que este salmo pertenece a los litúrgicos, quiero decir, hermanos, que nosotros en este lugar, porque casi no practicamos, tenemos liturgia, pero no es tan marcada como lo es en otros lugares, como lo serían en algunas religiones. Por ejemplo, en el catolicismo romano. La liturgia ahí está bien marcada. Por ejemplo, el sacerdote utiliza, usted ya sabe, una vestimenta muy diferente a la que tenemos nosotros aquí. Es el mismo orden todo el tiempo. Hay un momento para repartir la hostia. Hay un momento para cada cosa. Hasta hay un momento para hacer una oración que ya es la misma oración que se hace, la repetida, que toda la gente la sabe de memoria. ¿Qué es liturgia? Liturgia es un programa. Es el programa que tenemos para llevar a cabo, para desarrollar esto aquí. Eso es liturgia. Y vuelvo a decir, nosotros los pentecostales no tenemos una liturgia bien marcada como lo que acabo de describir, pero aún así usted ya sabe de memoria lo que aquí se hace. Usted ya sabe. Viene la persona que da apertura, una lectura bíblica, después una oración y después cantos, alabanza, después ofrenda y después predicación y nos vamos y ya sabe usted lo que se hace. Ese es un programa y diríamos que es como nuestra liturgia, pero no es bien marcada, visible. Bueno, en aquel tiempo para Israel sí era bien marcado. Había una liturgia, había un programa a seguir, había un orden bien marcado. Aún el sacerdote tenía su vestimenta y sin esa vestimenta no podía subir. Eso era parte de la liturgia, era parte de la liturgia de la fe judía. Entonces, cuando digo que este salmo pertenecía a ese género litúrgico, bueno, quiero decir que este salmo era uno de los que siempre se entonaba a la hora de desarrollar los servicios, el culto. De esa forma, este salmo era parte de esa liturgia. Ahora bien, si me han seguido hasta aquí, vamos a continuar todavía viendo un poco más sobre este salmo. Si se fija usted,
este salmo comienza con dos preguntas. Si el hermano nos lo puede presentar y mantenerlo ahí, será excelente. Vamos a trabajarlo todo el salmo ahí. Miren ustedes cómo este salmo comienza con dos preguntas. La primera pregunta dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Se cree, hermanos, que este salmo era practicado o estas palabras, estas preguntas, las hacía o las decía el sacerdote principal del templo, que viene o venía a ser el sumo sacerdote. ¿Cuándo practicaba esto? Lo practicaba cuando los sacerdotes venían a presentarse, a servir al tabernáculo. Acuérdense ustedes, y no hace mucho tiempo que yo prediqué en este lugar, se recuerdan ustedes que hablamos de el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Y dice el pasaje ese que leíamos allá en el libro de los Hechos, dice que le tocó en suerte a Zacarías le tocó ministrar, le tocó servir en el templo. ¿Verdad que así dice el libro de los Hechos, lo que predicamos? Esa vez yo conté, hermanos, que David, y lo digo otra vez, David, el rey David, organizó a toda la tribu de Leví, porque toda la tribu de Leví era de sacerdotes. Entonces el rey David la organizó y la dividió en órdenes sacerdotales, familias sacerdotales, al punto que la hizo a toda la tribu, la hizo 24 órdenes sacerdotales. Y lo hizo de esta forma porque desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de David, hermanos, en tantos años la tribu de Leví se había multiplicado. Habían tantos sacerdotes, muchos sacerdotes, al punto que fue necesario organizarlos para que en un debido orden entraran al templo, al tabernáculo, al templo, y así administraran. En esta ocasión se cree que este salmo era el salmo donde el sumo sacerdote o el sacerdote principal del templo, digamos que eran 24 órdenes sacerdotales, estaba el grupo número 1, venían y hacían su servicio durante 2 semanas. Salía el grupo, cumplía su servicio y se iba. Ahora venía el grupo sacerdotal número 2. Venían al tabernáculo, venían al templo y se quedaban a dormir ahí. Ahí vivían. Ahí vivían iban a ministrar. Acuérdense ustedes que cuando Salomón construyó el templo, usted lee Nehemías, usted lee Esdras, usted encuentra que al templo se le hicieron recámaras. ¿No es cierto eso? Recámaras. Y todos los levitas y todos los que ministraban en el templo se quedaban a dormir en el templo. Es decir, vivían temporalmente mientras servían en el templo, vivían ahí, se quedaban a vivir ahí. Ahí tenían comida. Usted lee el libro de Nehemías, usted encuentra que allí tenían los cereales, ahí tenían mucho para que todos los sacerdotes, que unos salían y otros entraban, y era quedarse allí. Si iban a hacer 2 semanas, las 2 semanas dormían allí y se quedaban ahí. Ahora, como lo dijimos en la otra ocasión, para que cada vez el grupo sacerdotal viniera y entrara a servir y se repitiera, hermano, eso podía volver a ser hasta después de mucho tiempo. Acuérdese que solo son 52 semanas del año y eran 24 grupos.
y a cada uno le tocaban 2 semanas. Unos podían venir una semana hoy, en enero, pero posiblemente la última semana la venían a cubrir allá por noviembre, diciembre. ¿Están conmigo, hermanos, hasta aquí? Entonces, aquí es donde entra en acción este salmo, porque un grupo venía y se iba, pero venía el otro. Y el sumo sacerdote era el encargado de decir: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es decir, ¿quién vivirá allí con Jehová? Acuérdense que allí estaba el arca del pacto. Y tener el arca del pacto dentro del templo era semejante a tener a Dios mismo ahí. De manera que el que iba a quedar, el que iba a vivir esas 2 semanas en esos cuartos, no podía entrar contaminado. Tenía que entrar puro en todos los sentidos, en una completa santidad delante de Dios. Y como se repetían durante mucho tiempo, entonces el sumo sacerdote les recordaba a los que venían entrando. Digamos que entraron en enero, pero ahora ya vienen entrando en noviembre. Ha pasado mucho tiempo. Han tenido, hermanos, oportunidad o el peligro, no oportunidad, pero se corrió el peligro de contaminarse durante ese tiempo. Entonces el sumo sacerdote, a manera de recordatorio, a manera de autoexamen, a manera de antes de que entres aquí, repetía: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará aquí? ¿Quién vivirá con Jehová? ¿Quién morará con Jehová? ¿Quién subirá a tu monte? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces los que venían entrando, que era el grupo que le tocaba entrar a servir, respondían lo siguiente. Presénteme todos los demás versículos. Respondían: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vamos rápido. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Imagínense, hermano. Pueden ver ustedes al grupo de sacerdotes que viene entrando a servir, y hay alguien que es el sumo sacerdote y les está diciendo: ¿quién? En otras palabras, la pregunta es: ¿ya se examinaron? ¿Se sienten ustedes en la capacidad de entrar a donde está Dios? ¿Se sienten ustedes que están en la plena santidad necesaria como para habitar, dormir, servir y estar allí al lado de Jehová? Es decir, la pregunta aquella era un recordatorio y a la misma vez provocaba un autoexamen. Y ahí tiene usted a todos los sacerdotes de memoria repitiendo aquello. Como quien dice: estamos conscientes, sabemos quién es. Y ahí estaba, hermano, repitiendo aquello, repitiendo de memoria aquellas frases del Salmo. Y esto era, hermano, se dice que era una liturgia. ¿Qué es eso? Ya se sabía que todo el tiempo cuando unos salían y otros entraban, lo mismo se tenía que repetir. Esto provocaba que se juzgaran a sí mismos, se autoexaminaran si tenían alguna contaminación y se vieran a sí mismos y dijeran si podían entrar o no podían entrar, que evaluaran. Así estaban las cosas. Y como usted puede ver hasta aquí, si me ha seguido, usted podrá ver que todas estas características que se mencionan en este salmo son de tipo ético, es decir, habla de una conducta que esos sacerdotes debían de tener para poder habitar dentro del templo y servir en el turno que a ellos les correspondía. Totalmente. ¿Preguntas? Hermanos, de tipo ético. ¿Cómo está mi moral? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cómo he andado?
¿verdad? Eran preguntas que provocaban, hermanos, a una reflexión, a ver si estaban dignos de entrar al tabernáculo. Ahora bien, usted ha visto que el Salmo comienza con dos preguntas. Volvámonos al verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el objetivo de este salmo? Mire, son dos preguntas. Todo lo que resta a continuación, los 6, 7 versículos que tiene, 5 versículos son nada más. Los 5 versículos van a ser una respuesta a esas preguntas. Respuesta a esas dos preguntas. Ahora, ¿usted cree, hermano, que lo que dice ese salmo ahí, nosotros como humanos pudiésemos alcanzar ese nivel de eso que se describe ahí? ¿Quién será el que va a habitar con Jehová? ¿Quién será el que va a vivir con él? Y se empieza a describir. Hermanos, humanamente nada, no hay hombre que pueda completar esas cualidades o características que describe este salmo. Difícilmente. Pero antes de entrar a trabajar más con este salmo, debo decir, hermanos, que el objetivo de este salmo no es salvación. No, no es salvación. No son requisitos para la salvación en el sentido de, si haces esto, vas a ser salvo. No, no es así, porque si hermanos, eso no se puede alcanzar fácilmente. Es decir, se cree que no hay hombre que alcance todo, a cumplir todo esto. Por eso que este salmo no es para salvación. Si fuera para salvación, tenemos aquello de Marcos 8:34, por ejemplo, cuando Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Y usted sabe los requisitos para entrar a la salvación y ser un discípulo de Cristo. Pero aquí no son requisitos para ser salvo, porque si estos fueran los requisitos para ser salvo, si estos fueran los requisitos para ser salvo, no, hermano, por eso que los requisitos para ser salvo es recibir a Cristo Jesús como su Salvador, recibirlo como el Salvador del alma, confesarle sus pecados y vivir una vida, hermano, de obediencia a su palabra, de obediencia a su palabra. Ese es el requisito para ser salvo. Si nos hubieran puesto esto para ser salvo, ninguno sería salvo, hermano. Ninguno seríamos salvos, porque el hombre no puede por sí mismo hacer esto. Esto de este salmo es el fruto que se logra cuando ya se es salvo, cuando ya se ha sido salvo. Es decir, es el fruto de ser salvo, es el fruto de la salvación, el fruto de una comunión con Dios, el fruto de haber sido transformado, el fruto de haber sido cambiado en una nueva criatura. Entonces es que voy a poder un poco llegar a esas cualidades que están allí. De manera, hermanos, que este salmo está aquí y el objetivo es, hermanos, hacernos saber cuál es el tipo de vida, el tipo de carácter que Dios desea que nosotros tengamos si en verdad queremos habitar en su presencia. ¿Para qué está este salmo? Para Dios hacernos saber y decirnos, mira, hijo, este es el carácter que yo quiero que tú tengas, mira. A este nivel es que yo te quiero, mira. ¿Para qué ese salmo? Ya pasemos al verso 2. Pasemos al versículo 2. ¿Para qué todo eso? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Para qué eso? Dice Dios, ese es el estándar que yo quiero. Si vas a vivir conmigo en la patria celestial, allá la cosa es diferente. Allá no cabe la envidia, no cabe la amargura, no caben los celos, no cabe ninguna de estas cosas mundanas. Dice Dios, si quieres vivir conmigo en la patria celestial, allá va a ser así. Así que
empieza a dar cambios de transformación. Empieza a mostrar que has nacido de nuevo. Pues. Empieza a mostrar que eres mi hijo. Empieza a mostrar que de verdad quieres vivir conmigo. Bueno, espero, hermanos, haberme dado a entender. Ahora, algo más todavía de este salmo. Este salmo describe cuánto necesitamos nosotros trabajar en nuestra santificación para que yo alcance a vivir una vida de integridad, una vida donde practique la justicia, donde solo hable verdad, donde no calumnie nunca a nadie, donde no le haga mal a nadie. Cuando se alcance eso, mejor dicho, el Salmo tiene esto aquí para darnos a entender cuánto necesito yo trabajar en mi carácter. ¿Cuánto necesita usted trabajar para alcanzar ese estándar? Porque Dios dice, este es el estándar que yo quiero para mis hijos. El Salmo está para hacernos ver cuánto necesitamos trabajar para desarrollar nuestro carácter, ese carácter que Él quiere, donde ya no le haga mal a nadie, donde me venga alguien a hablar de mi hermano y yo le diga, no puedo hablar de eso yo. Para eso está este salmo. Bueno, el salmista aquí comienza con una pregunta y le dice, ¿quién vivirá ahí? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Saben, hermano, el salmista no esperaba recibir un nombre. Y específicamente Dios le responde aquí y le dice, los siguientes versículos lo que dan es una descripción de cómo o de quiénes serán los que van a poder vivir con el Señor. ¿Usted está pensando vivir con el Señor en la patria celestial? Yo estoy pensando vivir con el Señor en la patria celestial. Y yo creo que usted está aquí también porque usted está pensando vivir en la patria celestial con el Señor. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, a donde mora el Salvador, a donde mora nuestro Señor. Y esa es la esperanza que tenemos, el pueblo del Señor. Esa es la esperanza de los hijos de Dios, que vamos a vivir con Él allá en la patria celestial. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora, habiendo dicho esto, miren lo que la primera, al inicio eran preguntas, pero ahora mire, empiezan las respuestas. ¿Quién será el que va a habitar? ¿Quién será el que va a poder estar en la presencia del Señor? Número 1, ahí tenemos, el que anda en integridad. El que anda en integridad, número 1. El que anda en integridad es alguien que tiene un fundamento firme de su carácter moral. ¿Quién es alguien que anda en integridad? Usted vive en integridad, hermanos. Integridad, una integridad moral intachable. La versión Dios habla hoy dice intachable. No dice integridad, dice una conducta intachable, dice la versión Dios habla hoy. ¿Quién será el que morará con el Señor? El que, una de esas características que tiene, el que va a vivir con el Señor en la patria celestial. El que anda en integridad. ¿Y qué es andar en integridad? Vuelvo a decir, es alguien que tiene un fundamento firme de su carácter moral. Moralmente tiene un carácter, nada que decir de esa persona. Moralmente, impecable. Limpio moralmente. Integridad es la persona que es consistente en su andar, que no vacila fácilmente, que hoy día está de un modo y mañana está que quiere cambiar. Hoy está que quema, se siente de fuego y hasta puede condenar fácilmente a medio mundo, pero mañana hay que andarlo puchando, porque íntegro es aquel que es el mismo santo hoy, el mismo santo el sábado, el mismo santo el domingo,
el mismo santo el lunes, el mismo santo el miércoles, jueves, el viernes, el sábado y todo el tiempo. Pasan los días y es el mismo santo, el mismo íntegro, el mismo hombre santo que no cambia, que no cambia. Eso es andar en integridad. Que lo que profeso delante de usted, un hombre santo, también lo soy a solas cuando usted no está. Cuando usted no mira, cuando no estamos presentes, también lo soy. Eso es andar en integridad. Andar en integridad. Somos consistentes en nuestro andar. Somos santos. Eso es andar en integridad. Entonces dice ahí, ¿quién será el que habitará con el Señor? El que anda en integridad. Número 2, ¿quién más? ¿Quién más? El que hace justicia. El que practica justicia. El que pone en práctica lo que dice. El que obedece a Dios. El que hace buenas obras. El que practica la justicia. La palabra justicia en la Biblia la utiliza la Biblia para dos sentidos. Justicia es, hágale justicia a estas pobres víctimas. Esa es una, pero no es de esa que estamos hablando aquí. Justicia es, en este sentido es de hacerlo recto, de hacerlo honesto, de hacerlo justo, de hacer lo que corresponde, de hacer lo que está como Job. Un hombre perfecto, recto, que no había nada que decir de ese hombre. Dice el Salmo que los que van a habitar con el Señor son estos, que practican la justicia, que siempre, siempre hacen lo que es correcto. Aunque tienen oportunidad de desviarse y hacer otras cosas, ellos solamente hacen lo que es justo, lo que es correcto, no lo mueve nada. Somos de esos nosotros, hermanos, que no nos mueve nada, que somos de esos nosotros, que somos íntegros para empezar. Qué hombre más íntegro. Somos nosotros esa otra cualidad. Practicamos nosotros la justicia, que es un hombre tremendo, ese hombre justo. Ese hombre sí de verdad que vive lo que dice ser. Y nadie tiene nada que decir de usted. Lo humillan, lo maltratan, le hacen lo que sea y usted, justo el hombre, bien recto, hace lo que tiene que hacer. Qué tremendas cualidades, hermanos. Por eso decíamos al inicio que estos no son los requisitos para ser salvos, porque si estos fueran, nos deja fuera todo el mundo, casi, hermanos. Pero sí está aquí y no deja de ser importante, muy importante. El hecho que yo diga que esto no es necesario, que esto no es requisito para ser salvo, no le quita la importancia. Esto es lo que Dios dice. Ese es el modelo que yo tengo para ti, Rigoberto. Que tu vida en este mundo sea un hombre íntegro, Rigoberto. Que sea un hombre que practique la justicia. Que te muevas siendo un hombre justo por la tierra mientras vivas. Y número 3, ¿qué dice? Aparte de que practique la justicia, que hable verdad en su corazón. Uy, qué problema. Que hable verdad en su corazón. Otra cualidad. El que practica estas, mire cuántas llevamos ya. Él habla verdad en su corazón. ¿Cuánta gente no es experta, hermano, para hacer teatro? ¿Cuánta gente no es experta? ¿Sabe que cuando se dice habla verdad en su corazón? Gente, hermano, que cuando usted le confronta y le dice lo que es, le cambia el tema rapidito. Le cambian el tema. Evaden. ¿Qué más? Que hable verdad, dice. Que hable verdad en su corazón. Hay gente que es tremendo, hermano, para esto. Somos tremendos para esto. Que hable verdad en su corazón. Y si a esto le añadimos lo que dijo Jesús, que del corazón salen, y empezó a decir una descripción, empezó a decir un listado, hermano, del corazón salen los malos pensamientos, dijo los hurtos, y empezó a decir todo lo que ocurre en el corazón. Pero aquí se está diciendo que hable verdad en su corazón, es decir, que el que va a habitar con el Señor, el que piensa vivir en la patria celestial, tiene que buscar esto, porque a donde vamos y pensamos estar y vivir con el Señor, allá, hermano, es como ir a otro país y que nos digan, mira, en este país tú vienes acostumbrado a vivir de una forma y en aquel país, pero aquí las reglas son otras. Aquí, y usted se sorprende de la cultura,
Y todo como es. Y usted dice, bueno, pero si estas son las reglas de este país y yo quiero vivir aquí, yo tengo que adaptarme a esta cultura, a esta costumbre, dice usted. Así va a ser en el cielo, hermano. Allá no cabe el corazón lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de malos pensamientos, lleno de envidia y todas esas cosas. No. Y por eso el Señor nos llama y nos pone ese estándar ahí. Que hable verdad en su corazón. Y mire otra más. La número 4. Esta ya va en el verso 3. El que no calumnia con su lengua. Este será el que va a poder habitar con el Señor. El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Es decir, el que no miente. Que no dice mentira. Saben, hermanos, que los incrédulos los caracteriza la mentira. Pero a usted y a mí, como hijos de Dios, no debe de ser en nuestras vidas la mentira. La mentira. Y esto de la calumnia, esto de la lengua, esto del hablar, está muy de la mano con el chisme. ¿No es cierto eso? Esta parte, el que no calumnia con su lengua, esto está bien pegado, son de la mano, son primos hermanos, con el chisme. El chisme. Pero usted no es nada de eso, ¿verdad, hermanos? No le encanta el chisme. El detalle, hermanos, que estas cosas como el chisme se mira sencillo, pero esto es tan grave delante del Señor, hermano. Esto de la lengua es tan grave. Y vuelvo a decir, va de la mano con el chisme, porque el chisme, ¿qué hace? Destruye relaciones, destruye iglesias, siembra discordias entre hermanos. La lengua. Levítico 19:6 lo presenta. ¿Qué dice Levítico 19:6? Fue claro, contundente Jehová al decir esta palabra. Levítico 19:16, perdón. 19:16, perdone ahí. 19:16, ¿qué dice? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego firmó y dijo, yo Jehová. Le puso la firma por si acaso. Pero el punto que hoy nos trae es la primera. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y si nos volvemos allá al Salmo 15:3, donde estamos viendo que el que va a habitar en la presencia del Señor será el que no calumnia con su lengua, que no practica el chisme. ¿Qué más? Que no habla mal que no habla mal de una persona a sus espaldas cuando no está presente. Hermanos, hablar a las espaldas de un hermano cuando él no está, pues, no está presente, es pecado, hermanos. El murmurar, el quejar, hablar de sus fallas cuando no está presente. Hermano, hay que dejar de hacer eso. Hay que dejar de hacerlo. No hay lugar, hermano, para el chisme dentro del pueblo del Señor. Y si a usted le gusta eso y lo va a practicar, vaya buscando otro lugar, vaya buscando otro lado, pero no aquí, hermanos. No aquí, porque eso no va con el pueblo del Señor. Y esto tiene que ver con el carácter que Dios quiere que tengamos, hermano. Que no se nos haga fácil hablar de mi hermano. Y ese es el punto que dice aquí el Salmo. No calumnia con su lengua. No se le hace fácil hablar. No se le hace fácil hablar del hermano. ¿Cómo tenemos problemas con esto? Pero el Dios nos llama y mire hermano, por esto, si ya evaluamos cuántas llevamos. ¿Cuántas llevamos ya? 5 llevamos, no 4. El que no calumnia con su lengua. Y ahí viene una más todavía. Las 5. Dice, ni hace mal a su prójimo. ¿Será que nosotros de todas estas aquí, cómo quedaremos, hermano? ¿Somos íntegros nosotros? ¿Practicamos la justicia? ¿Cuál? ¿Nos guardamos la boca?
nos guardamos la lengua, no calumniamos, pues. No hace mal a su prójimo. Hacerle mal al prójimo va de la mano también con, muchas veces le hacemos mal al prójimo con la lengua también. Lo destruimos, lo acabamos. Pero aquí es el que va a habitar con Jehová, es aquel que no hace mal a su prójimo, ni de hecho ni de palabra, ni de ninguna forma. No hace mal a su prójimo, de ninguna manera le hace mal a su prójimo. Alguien le puede hacer mal a su prójimo, incluso con prestarle el oído al otro. Viene su hermano a quererle hablar mal de otro hermano, el de este lado, mal de este otro lado. Y usted dice, yo no hablé nada. Fue él que me contó todo a mí. Yo no dije nada. Él me contó todo o ella me contó todo. Bueno, usted ya se hizo partícipe completamente porque usted le prestó todo el oído y aquel vació todo o aquella vació todo y empezó a sacar y le metió a usted todo lo que... Entonces usted se prestó para hacerle mal al prójimo, a destruirle su testimonio, a descubrirle sus debilidades, a descubrirle sus fallas. Usted se prestó para hacerle mal a su prójimo. Estaremos libres de eso aquí. Miren cuántas cosas llevamos ya. Y sabe, hermano, que hay un mal espíritu en las congregaciones. Gracias a Dios que aquí no va, pero en las congregaciones, hermano, ¿cómo le atrae a la gente eso de querer hablar de otro, hermano? ¿Cómo le atrae eso de querer hablar y que hablar de otro y hablarlo? Y no las cosas buenas, lo malo, hermano. Lo bueno casi no se habla. Pocas son las veces que alguien se toma el tiempo para hablar de lo bueno que usted ha hecho, lo que usted trabaja en la obra del Señor, la dedicación que usted da para la obra, el tiempo que dedica. Poco es el tiempo que alguien le llama a usted para decirle, ¿te ha fijado cómo mi hermano Ramiro ahí está siempre en los cultos, el lunes en la oración con hermana María, el comité de oración, y te ha fijado? Son pocas las veces que se toman el tiempo la gente para hablar lo bueno. No vaya a ser para lo malo que somos. Qué terrible, hombre. Pero así queremos vivir al lado del Señor en la patria celestial. Se da cuenta cómo somos. Y por eso dice, por eso el Salmo aquí nos está presentando el estándar que debería de tener todo aquel que quiere vivir, habitar en la presencia del Señor. Este es el carácter que debe de formar aquel que quiere vivir junto al Señor, vivir en la patria celestial. Este es el carácter que debería de formar o de tener. La próxima vez que usted sea tentado a hablar de su hermano, acuérdense y tenga un poquito de pena cuando le dé de hablar de sus hermanos, que le dé un poquito de vergüenza. Acordémonos, hermanos, que cuando hacemos así estamos yendo bien lejos del carácter que Dios quiere formar en nosotros. El carácter que debe ser el modelo, el estándar que Dios tiene para nosotros. Entonces no hace mal a su prójimo en lo absoluto, no hace mal a su prójimo. No le hace mal, era el 5. Y si vamos al 6, otra más cualidad o característica de los que quieren vivir con el Señor. Mire, no admite reproche alguno contra su vecino. No admite reproche. Rehúsa permitir que otra persona hable mal del vecino, del amigo, del hermano. Rehúsa. No. Mira, si me vas a hablar del hermano, si me vas a hablar del pastor, no, hombre, mira. No, hombre. No. Mejor paremos, no hablemos de ese hombre. Qué bueno fuera. No hablemos de ese hombre, pobre hombre. Qué bueno fuera que habláramos así, ¿verdad? Y dijeran, no, qué rico. Pero a veces al revés es la cosa.
Al pastor se lo comen en tacos y en tamales y toda la cosa, ¿no? Pero eso no es solo al pastor de aquí, a todos los pastores en todo lugar. Así que, pero sí sepa tengamos en mente, hermanos, que esta es una de esas cualidades. No admite reproche alguno contra su vecino. No me platique, no, si me vas a hablar mal, mira, no hablemos ya de ese. Parémosle mejor. Y entonces Dios va a decir, vaya este varón o vaya esta hermana. Esta sí está, ¿qué va a decir Dios? Vaya, esta sí está bien, ¿ve? Saben, hermanos, que la vida del cristiano no solo es dejar de hacer algunos pecados, sino que también hay cosas que somos llamados algunas a hacer y otras a no hacer. Unas a hacer y otras dejarlas de hacer. Es decir, no solo es de dejar de pecar en todo lo que conocemos ahí, sino que hay cosas que es de privarse. Y con eso estamos yendo por la línea de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, no sé, ¿verdad? Espero estarme dando a entender. Que es raro que, miren, ya voy a culminar, pero el punto es que Dios tiene un estándar. ¿No creen ustedes que Dios se ha de decepcionar muchas de las veces cuando ya llevamos hasta media hora hablando del hermano? Dios se ha de decepcionar al ver, hermano, cómo a veces hablamos del hermano, del prójimo. Cuando Dios dice, cuando yo el estándar que tengo es el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. Por eso decimos, hermano, que solo una vida transformada, solo la obra del Espíritu Santo en uno, solo la transformación del Espíritu de Dios puede producir en nosotros, hermano, una vida con estos frutos donde nos privemos, donde nos abstengamos, hermano, de pecar de esta manera que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Son 11, pero no las vamos a ver todas, pero culmino. Dice el verso 4, todavía hay una más. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Esta la voy a dejar para otro día. Aquel a cuyos ojos es menospreciada. Esta la voy a dejar, hermanos, para otra ocasión mejor. Hay veces que nos deleitamos nosotros con personas que no deberíamos deleitarnos. Hay veces que tenemos como modelo a personas que no deberían de ser el modelo. Y Dios a uno puede tratar tan fuerte. Puede tratar tan fuerte Dios que quizás mañana lo veamos. No sé. Pero lo voy a dejar para otra ocasión. Pero por ahora, hermanos, aquí está el carácter que Dios ha puesto allí como el modelo. Hijo, hasta aquí es que quiero que llegues. Hijo, que seas íntegro, que practiques la justicia, que hables solamente verdad en tu corazón. ¿Y qué más? Que no calumnies con tu lengua, que no le hagas mal a tu prójimo, ni admitas reproche alguno contra tu vecino, tu amigo, tu hermano. Todas estas cosas, hermanos, son las que nos llama el Señor a el carácter que debemos de tener. Vamos a estar de pie. Pongan de pie, hermanos, y vamos a cerrar. Vamos a orar al Señor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Si usted y yo queremos habitar, y sabe, hermano, en Apocalipsis está, va a llegar un momento cuando todo aquel, hermanos, todo aquel que hoy día estamos aquí luchando por hacer la voluntad del Señor, va a llegar un día cuando vamos a estar en el tabernáculo de Dios. Y dice la Biblia que el tabernáculo de Dios estará con los hombres y el Señor será su Dios y el Señor será y nosotros seremos su pueblo, dice Apocalipsis. De manera, hermanos, que si nosotros pensamos vivir con Dios, irnos a vivir a la patria celestial,
Evaluemos cómo estamos llevando la vida hoy. Evaluemos, hermanos, la verdad que esto de ser evangélico implica tantas cosas, hermano. Que lejos esté de haber una persona aquí que no le habla a otro. Que lejos esté, hombre. Eso no puede existir en la iglesia. Eso de que haya un hermano que tiene rencor y odio contra otro. Oiga, que lejos está de esto que hemos hablado aquí. Hermano que dice, porque no me conoce, ya va a ver quién soy. Oiga, no, hombre, no, eso no va. Si hay una persona así aquí, usted está lejos del carácter que Dios espera, hermano. El carácter que Dios espera de nosotros es un carácter, mire, allí lo tenemos, de integridad como el de Job. Wow, cuánto nos falta. Yo quisiera que usted reflexione un momento conmigo. ¿Cuánto nos hace falta trabajar en nuestra santificación? ¿Cuánto me hace falta trabajar en mi carácter? Piense cuántas veces utiliza usted la lengua para hablar de su prójimo, de la iglesia. A veces hablamos mal aún de la propia iglesia. De los líderes hablamos mal. De los hermanos hablamos mal. Del pastor hablamos mal. De tantas cosas. Piense. Señor, en esta noche, el estándar que tú esperas de nosotros, el carácter que tú esperas de nosotros, Señor, está alto, y solo con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos lograrlo, Señor. Señor, ayúdanos a reconocer como aquel pobre de espíritu que llegó al templo, Señor, y reconocía su miserable condición espiritual. Y Señor, aquel hombre decía que no era digno, y reconocía que solamente tu misericordia lo podía sostener. En esta noche, Señor, al mirar tu palabra y miramos cuán altos son los estándares, podemos ver, Señor, que nos falta mucho en nuestro carácter, en nuestra conducta, Señor. Señor, la vida ejemplar de hijo de Dios. Nos enojamos con cualquier cosa. Peleamos, Señor, de lo más mínimo. Señor, odiamos. Tenemos rencor, tenemos celos, tenemos amargura. Señor, tenemos disensiones. ¿Cuántas cosas, Señor? Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a reconocer que necesitamos mucho trabajar en nuestro carácter. Necesitamos mucho trabajar en este carácter, Señor, para poder tener el carácter que tú esperas de nosotros, para que un día podamos estar en la patria celestial y vivir junto a ti. Ayúdanos, Señor, que reconozcamos siempre cuánta necesidad tenemos de ti. Oh, Señor, que tu palabra se quede en nuestros corazones, quede marcada tu palabra en nuestros corazones. El Salmo 15, Señor, para hacernos saber de cuánto necesitamos nosotros trabajar en nuestra santificación. El hombre santificado, el corazón santificado, no tolerará cualquier inmundicia. No tolerará cualquier inmundicia. El corazón santificado se mantendrá fuera de estas cosas. Pero te doy gracias por tu palabra esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. La gloria sea para ti. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Que la gloria sea para nuestro Dios. Lleguemos hasta aquí con este tiempo, este espacio de la palabra. Y hemos visto algunas características.